Y le damos la bienvenida nuevamente, Dulce María. Gracias por la oportunidad de conversar aquí en este espacio de información y análisis. Bueno, empezaría por decirles, por alusiones personales, soy Exacto. malosa, muy malosa, caray. Con la peregrina idea les escuchaba antes de entrar a formar parte de esta conversación, que hablaban de que desde adentro si se podía. Yo les puedo contestar que no, porque el control de los órganos formales del PRI por Alejandro Moreno ha sido cuidadosamente construido desde hace casi 5 años. Incluso les puedo dar los detalles de cómo gradualmente se fue armando este control. Y desde afuera hay indudablemente un cuidado, vamos a decir, procesal extremo. O sea, si encontramos la papelería que acompaña a la solicitud de revisión al INE de los cambios efectuados a los documentos básicos, se van a encontrar cajas y cajas de papeles, porque a fin de cuentas los papeles todo aguantan. Sin embargo, hay una cuestión central que el magistrado Reyes Rodríguez en su solicitud o en su proyecto para turnar las impugnaciones sobre la Asamblea Nacional al INE puso en el centro de su consideración. Tiene que ver con una pregunta básica. ¿Fue legal o no fue legal haber convocado a una Asamblea Nacional durante el proceso electoral federal que aún no concluye, siendo que hay una legislación que expresamente señala en su artículo 34, la Ley General de Partidos Políticos, que durante el proceso electoral, desde que inicia hasta que concluye, no puede haber cambio alguno en los documentos básicos de los partidos políticos ni cambios en sus dirigencias nacionales. Eso no lo inventó esta malosa, está en la ley y curiosamente tiene un artículo reflejo en los estatutos del PRI. Si ustedes ven el artículo 173 de los estatutos vigentes, está exactamente en esos términos. Ahora, siguiendo la línea argumentativa de ustedes respecto al cuidado extremo de Alejandro Moreno en todas las formalidades, ¿qué lo lleva a hacer esta maniobra tan arriesgada desde el punto de vista jurídico? Y la respuesta es sencilla. Hay una resolución del Tribunal Electoral que la tomó cuando Alejandro Moreno obtuvo la prórroga de su mandato. Debió haber concluido el 19 de agosto de 2023 y la sentencia del tribunal le hizo posible prorrogarlo hasta el fin del proceso electoral. Ni un día más. Termina el proceso electoral, termina el mandato de Alejandro Moreno. Entonces, hacer una Asamblea Nacional ya después de las elecciones o del proceso electoral en su conjunto, implicaba que él ya no la iba a conducir, cuando menos formalmente. Yo no digo que no la tripule con todos los controles internos de que dispone, pero además no podía convocar con el cambio a los estatutos que le permite reelegir. O sea, el dichoso candado del 178 estaría absolutamente vigente y haría legalmente imposible su reelección. Por eso tomó todo este riesgo e hizo esto, lo que no se debe de hacer de acuerdo con la ley. Hay una característica de Alejandro Moreno Cárdenas, entre otras, pero hay una que a mí me llama la atención. Es un personaje, sí, sinvergüenza, es un personaje truculento, pero es un personaje también audaz, es un personaje osado, que efectivamente toma riesgos, pero hasta ahora todas las jugadas le han salido. Y me temo
por lo que inclusive usted dice que le van a seguir saliendo. Hoy mismo, al registrarse, junto con Carolina Villano, le busca dar un cariz democrático a la contienda interna, entre comillas, y se registra una fórmula para contender, pero es un montaje, son, al final de cuentas, con el respeto que me merece la señora Piñón, pues es una fórmula de patiños, porque está más que claro que se trata de una convalidación de lo que ya está de antemano resuelto. Bueno, Álvaro, lamentablemente, yo creo que tienes razón. A ver, ¿qué antecedente tenemos? La elección interna de 2019, en que también se registró la diputada Lorena Piñón. No recuerdo quién era su compañero de fórmula. Ulises Ruiz. Piñón, durante todo el proceso, bueno, pues que por cierto ya no está en el PRI, pero Lorena Piñón es diputada federal reelecta. Sí. Entonces creo que podemos pensar que su intervención en el proceso de 2019 fue muy bien acogida por el presidente del Comité Nacional y básicamente en la campaña interna, que eran 3, la tercera persona era Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, pues prácticamente Lorena Piñón se dedicó a darle un marcaje personal a Ivonne Ortega. En esto, bueno, son 2. Entonces, si mañana la Comisión de Procesos Internos valida la fórmula, entonces va a haber una campaña interna que va a llevar a distintas partes del país a las fórmulas y luego una sesión del Consejo Político Nacional convertido en Asamblea de Delegados y Delegadas para elegir a la nueva dirigencia nacional. Nada más que hay un problema básico. Todo esto está en la ilegalidad. No dudo que lo puedan hacer después del proceso electoral. Después del proceso electoral pueden hacer una asamblea nacional y puede haber una gran discusión interna y si finalmente se decide quitar los candados y dejar la reelección consecutiva en los estatutos del PRI, pues será así y se aplicará. El problema es que Alejandro Moreno no quiere arriesgar, no quiere perder ni un momento el control interno del PRI. Y en ese sentido, pues también podemos considerar que la segunda fórmula inscrita va a tener un papel fundamentalmente de acompañante, de justificación, etcétera, etcétera, de una situación que ya sabemos hacia dónde va a derivar. Es muy clara la convocatoria en ese sentido. Si se valida mañana las 2 fórmulas, viene un periodo de campaña interna, sesión de consejo, bueno, sesión de la Asamblea de Consejeros y Consejeras, que no hay nadie más que los consejeros y consejeras del Consejo Político Nacional, porque rasuraron a los consejos estatales y a los consejos municipales en este proceso de concentración del poder al que hacía yo alusión. Y viendo la sonrisa de Alejandro, le puedo decir una cosa: todo esto nos ha pasado por una combinación, a mi juicio, verdaderamente peligrosa entre disciplina y comodidad de los priistas. Disciplina por aquello de que durante muchos años respetar las decisiones de las dirigencias partidistas era una condición fundamental. Que al paso del tiempo, esa virtud se fue descomponiendo, se fue echando a perder. Y más que virtud ahora para mí es un vicio. Y adicionalmente, la comodidad. No hay que enfrentar, no hay que decir, mejor arreglo. Por ejemplo, el arreglo de los 12 gobernadores del PRI
con Alejandro Moreno cuando se realizó la reforma estatutaria de agosto de 2020. A ellos lo que les importó fue que les asegurara que en los procesos internos de 2021, 2022, ellos iban a hacer mano para poder proponer candidaturas, etcétera, etcétera. Bueno, de esos 12 gobernadores, hay prácticamente todos, creo que queda uno, el de Colima, que no están expulsados por la propia dirigencia de Alejandro Moreno. Es la comodidad. Tengo que preguntarle. Eso, sí. Adelante, déjame decirle que la primera batalla, es porque el PRI recupere su voz. Que haya priistas que se levanten y digan, no, así no. Y lograr esto, visto desde fuera, se puede ver pequeño, casi las y los nacidos para perder, frente a este monstruo que se ha apoderado del PRI. Pero si no lo intentamos, este partido se va a morir como el silencio de los corderos. Se lo dije la vez pasada, Alejandro. Es decir, va a ir al matadero y ni siquiera va a lanzar un balido. Y eso es lo que yo en lo personal y otros priistas no estamos dispuestos a hacer. Claro. Hay, sí, un trabajo de Alejandro Moreno de ir preparando, digamos, en documentos lo que va a defenderlo, por plantearlo así, frente a las impugnaciones al interior y desde afuera. Hay pequeñas mezquindades, digamos, ¿no? Mucha gente cómoda al interior que dice, pues no, pues me da igual que sea o sea lo otro, que se adueñe de otros 20 años de PRI, ¿cuál es el problema? Pero también hay las grandes mezquindades, Dulce María, porque Rubén Moreira y su esposa, pues son pilar, digamos, para que Alejandro Moreno Cárdenas avance. Claro, son más inteligentes, sobre todo Rubén Moreira, porque no aparece nunca en la foto donde Alejandro Moreno Cárdenas saca el cuchillo y rebana al cordero, ¿no? O sea, nunca aparece el otro, por ahí se zafa exactamente cuando van los fotógrafos a tomar la imagen de Alejandro Moreno degollando al cordero. O sea, y como Rubén Moreira, hay muchos allá adentro, Dulce María, que realmente han apostado por Alejandro Moreno Cárdenas. Están cómodos. Sí, efectivamente. Yo no desconozco esto que acabas de señalar, Alejandro. Solamente que hay algo que a mí simplemente me parece un argumento que no tiene respuesta. Mientras más control interno se ha generado en el PRI, más votos ha perdido el PRI. Hay una relación proporcional, más control, menos votos. Ahí está. El resultado, primero ante la ciudadanía, el descenso de la votación en esta última elección del 2 de junio es sumamente importante. En términos porcentuales, menos del 10% eligió al PRI para votar por la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México. En la elección de diputados y diputadas nos fue un poco mejor. Estamos hablando del 11.4% de la votación nacional que obtuvo el PRI. Pero este ritmo de deterioro de la votación priista, siguiendo como vamos, no estamos lejos de que la elección dentro de menos de 3 años, en 2027, sea la mitad porcentualmente hablando de la votación actual, y que esto lleve al PRI a estar luchando por su registro en el 2030. Y conste que estoy pensando que la legislación, o estoy proponiendo que la legislación electoral continúe como está.
Yo no sé si la nueva mayoría de Morena y sus aliados políticos, cuando aborden la reforma político-electoral que no pudieron cuajar al inicio del gobierno del presidente López Obrador, va a tener efectos, por ejemplo, en una reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos. No sé tampoco si van a elevar el umbral mínimo de votación. Ya ahorita los aliados políticos de Morena, tanto el Partido del Trabajo como el Verde, han rebasado el 5% de la votación nacional. A mí me parece que no sería difícil que elevaran el umbral para conservar el registro de los partidos políticos. Todo estoy hablando de supuestos, pero no son fantasías, sino están asentados en situaciones que se dieron al inicio de este gobierno y que no se pudieron procesar. Entonces, ¿a mí qué me preocupa del PRI? Alejandro Moreno es una persona que podemos ponerle cualidades y defectos, pero lo que sí puedo decir es que como dirigente del PRI no le ha dado buenos resultados al PRI. Y ilustro dos cuestiones. Bueno, una que va más allá de los resultados electorales que ustedes conocen. En 2019, el PRI tenía ante el Instituto Nacional Electoral registrado en el padrón de militantes 6.2 millones de priistas. A 2023, que es la última fecha del corte antes de que se iniciara el proceso electoral, el PRI tenía registrado 1.4 millones de militantes. Hay una reducción del padrón muy grande, pero esta se corresponde con la reducción en la votación que ha obtenido el PRI, tanto en 2024 como en 2023, 2022 e incluso 2021, en que gracias a la coalición con el PAN y con el PRD hubo el espejismo de un incremento de 20 diputadas y diputados, en vez de 50 que fuimos al final de la legislatura pasada. El PRI alcanzó creo que 71, al final quedó creo que 69 o 68 diputados. Pero esto, el espejismo de avanzar en las cámaras, en la Cámara de Diputados, borró el problema gravísimo que representaba que en la elección de 2021 de 15 gubernaturas, el PRI perdió las 8 que tenía y solo le quedaron 4. Al año siguiente perdió una y al año de 2023 perdió la otra. En este momento el PRI solamente gobierna 2 estados de la República, Coahuila y Durango. Ese es el problema. ¿Y con alianza? Real. En alianza en ambos casos. Y no enfrentar ese problema, evadirlo, enredarlo. ¿Qué vas a controlar? Perdón, pero me viene la canción esta del Puma. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Carambas. Una última pregunta de mi parte, Dulce María Sauri, presidenta del PRI de 1999 a 2002, creo, de memoria, que le tocó perder, pues sí, la presidencia de la República. Pero yo quiero preguntar, entonces, si el vaticinio es que va a continuar el derrumbe electoral del PRI, ¿por qué Alejandro Moreno Cárdenas se reelige, como lo pretende hacer, primero hasta el 2028 y luego con la posibilidad de que del 2028 extienda su mandato hasta el 2032 para un periodo ininterrumpido de 13 años? ¿Por qué acumular ese poder en un partido que puede desaparecer? Yo creo que su apuesta es que no desaparezca y administrar pues lo que deja dinero, las como prerrogativas, como Dante Delgado, como Anaya. El del PT. A ver, mira Álvaro, en ese análisis
muy rápidamente comentar. Presencia territorial del PRI, es decir, que haya gobernadores que en un momento dado sean interlocutores del gobierno en turno y que estos gobernadores hagan alianza con el presidente del partido. Impensable, son dos gobernadores que, por cierto, ninguno de los dos estuvo en la Asamblea Nacional. Tampoco se han manifestado en ningún sentido, o sea, están lejanos del PRI. Punto. Así es. El segundo, en la presencia en las cámaras de diputados y de senadores. Si se mantiene el criterio de asignación de diputados de representación proporcional, se mantiene la sobrerepresentación. Yo en lo personal considero que es terrible, pero estoy bajo la hipótesis de una interpretación letrística de la Constitución que puede realizar el Tribunal Electoral, su sala superior. Entonces el PRI no va a tener más de 35 diputadas y diputados. Correcto. Es decir, un grupo parlamentario que además de poco significativo numéricamente, se va a ver enfrentado a una coalición de Morena con el Partido del Trabajo y del Partido Verde, que por sí mismos suman la mayoría calificada. Es decir, no ocupan a nadie de las oposiciones para hacer las reformas constitucionales que deseen. Entonces, que vote el PRI a favor o vote en contra de las reformas constitucionales que promueva Morena y sus aliados es absoluta y completamente indiferente. Y luego, todavía más, veamos qué pasa en el Senado. Dicen, si se mantiene la asignación de senadores de lista nacional, que habrá necesidad por parte de Morena y sus aliados de 2 senadores para conformar la mayoría constitucional. 2 senadores no es asunto de negociación con grupos parlamentarios, sino con personas que pueden provenir de cualquier partido político. Pueden provenir del PRI, pueden provenir del PAN, pueden provenir del Movimiento Ciudadano o incluso pueden provenir de 2 senadores de primera minoría del PRD que perdió registro. De cualquiera de ellos puede provenir 2 personas. Entonces, tampoco es por allá. ¿Qué nos queda? Nos quedan las prerrogativas para entender esta forma de aferrarse a la dirigencia nacional. Y con el criterio actual, estamos hablando de aproximadamente 1,000 millones de pesos al año. Ahora, si Morena de pronto dice, ya no hay financiamiento público, le quedan los bienes del PRI. Vender el edificio de Insurgentes en Buenavista es una gran manzana. Sí. Vender la Casa del Pueblo aquí en Mérida. Entonces, también da como para llevársela 3 años, ¿no? O sea, empezar a liquidar. Empezar a liquidar bienes. Una venta de garage de las propiedades del PRI. Y además, entre las cuestiones que se modificaron en los estatutos en esta asamblea ilegal, está facilitar la enajenación de los bienes del partido. Y la adquisición de deuda. Las 2 cosas. No, pues entonces, a ver, ni el cártel inmobiliario. El cártel inmobiliario es un juego de niños, Dulce María. El PRI tiene posiciones, o sea, edificios en todo el país, en los mejores lugares muchas veces, en los centros históricos. O sea, el PRI tiene, pues heredó una cantidad de edificios de años de gestión en México. Se convierte en una gran venta de garage. Ni el cártel inmobiliario, es juego de niños el cártel inmobiliario. Mira, a mí me parece una situación trágica porque estamos hablando primero de una institución fundacional del Estado mexicano contemporáneo, de un partido político que es una entidad de interés público. Estamos hablando de una organización que recibe financiamiento público del dinero de todos nosotros que pagamos por nuestros impuestos. Por eso yo confío, porque soy muy terca, en que las autoridades
electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral en última instancia en su sala superior, van a defender al Estado mexicano y a una institución del Estado mexicano de esta situación. De otra manera, pues vamos a asistir, yo lo voy a hacer como priista hasta el final, salvo que me expulse y que proceda a la expulsión una vez que me defienda en los tribunales, pero si no, voy a asistir y voy a estar hasta el final del PRI, aun cuando vea yo que el PRI va hacia el abismo. Caray. Dulce María Sauri, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas sobre lo que está pasando en el PRI, que sí, todo parece perfilar que les va a ganar otra Alejandro Moreno. Ya veremos si las autoridades resuelven, pero pues le daremos seguimiento y gracias por la oportunidad ahora y en lo que sigue. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, sobre todo de hablar con toda amplitud. Gracias, Dulce María. Buenas aquí tardes. en su casa.